Falleció hoy a la edad de 86 años el escritor Iber Conteris, un escritor singular en nuestras letras, en las letras uruguayas, por muchos motivos, un hombre de una enorme diversidad en su vida, militante político y a la vez poseedor de múltiples facetas que trataré de mencionar al menos, y creo que merece ser destacado en la literatura uruguaya y merece ser recordado no solo por haber formado parte de esa literatura carcelaria nacida de las entrañas mismas de la dictadura, sino también por otras obras que sin duda van a marcar con el tiempo y a las que me voy a referir. No puedo referirme a todas las obras de Conteris, que son muchas, por cierto, pero sí quisiera dar cuenta al menos de, por su orden, de Virginian Flashback, de 10% de tu vida, La cifra anónima, Round Trip, Oscura memoria del sur, por supuesto, y Cuarteto. Esas son las que a este momento quiero añadir. Me parece que son las que pueden resultar útiles para dar también una idea biográfica de Iber Conteris, que entre otras cosas fue asistente de pastor metodista, no pastor él mismo, como alguna vez me lo aclaró, sino asistente de pastor, pero muy vinculado a esa congregación religiosa. Yo conozco a Iber Conteris por primera vez siendo muy joven, en los cursos de la Facultad de Derecho. Conteris era ayudante del catedrático, que era Julio Barreiro, en las clases de ciencia política, en aquel programa de introductorio que tenía la Facultad de Derecho en el año 71, realmente maravilloso, donde se conjugaba la ciencia política con la economía política, la sociología y la historia de las ideas. Y ahí estaba entonces Conteris desempeñándose de asistente de Julio Barreiro. En ese entonces ya era un periodista sumamente activo, que además de escribir en algunos órganos cristianos, escribía también en muchas revistas literarias, en Marcha, y que había llegado también a fundar una revista que se llamó Prólogo, la cual salieron solamente 2 números, revista literaria que encabezó junto con Jorge Musto, que todavía vive en París, junto con Mauricio Rosenkopf y algunos otros escritores de la época, como Juan Carlos Soma, Clay Yeravide, etcétera, ¿no? La revista, que generó muchísimas discusiones, se fundó prácticamente en el apartamento donde vivía Conteris, después de largas discusiones y después de que Rosenkopf quisiera ponerle bajo título Baimaca Perú, en nombre del cacique charrúa, lo que dio lugar a que Ángel Rama, que era quien iba a editar la revista, le dijera que con ese nombre no se iban a vender ni 10 ejemplares. Esto motivó una fervorosa discusión por qué título ponerle a la revista. Nunca se pusieron de acuerdo y la revista terminó llamándose Prólogo, como algo que anuncia
no se sabe qué. Pero es muy interesante esa revista dentro del conjunto de revistas literarias y culturales que salían por esos años. Conteris ya era un escritor, digamos, que asoma con Virginia en Flashback, sobre todo, aunque ya había escrito también Cono Sur y El Nadador. Nosotros tenemos una feria del libro también en Uruguay, pero aquí lo que me sorprende es la presencia multitudinaria y el interés de la gente en hacer preguntas y atienden a temas no solo como el nuestro, el que acabamos de mantener, que es en cierto modo un tema dirigido a escritores, porque hablamos de la misión del escritor en tiempos de crisis, sino a temas sociales de gran importancia. De modo que me parece un espacio absolutamente representativo de la preocupación, el interés de la población mexicana por este tipo de temas, ¿no? Era un deportista en su vida privada, nadador, jugador de tenis, amante del ajedrez, un estudioso del jazz, del cual nos iba a enseñar mucho en los programas que se iban a irradiar después en el lugar donde más vamos a insistir sobre su figura, que es en el Penal de Libertad. Es decir, una vida muy variada y que lo lleva, entre otras cosas, a incursionar también en la militancia política. Se siente muy comprometido a la misma. Milita en el MLN Tupamaros en los primeros años. Él mismo ha tenido oportunidad de contar algunos hechos de los que participó, que después los vamos a rescatar para poder seguir más o menos cronológicamente. Bueno, cabe recordar también que Iber perdió un hijo, Marcos Conteris, de solo 24 años, luchando por el Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua. Durante el exilio, muchísimos militantes uruguayos se enrolaron en organizaciones de otros países, dando muestras de su internacionalismo y de su concepto de la patria grande de Latinoamérica, algunos en Chile, otros en El Salvador, y también sucedió eso en Nicaragua, donde el 2 de agosto de 1985, en una emboscada realizada por los contras, muere este hijo de Iber, Marcos Conteris, de solo 24 años de edad. Me parece que eso también es importante recordarlo en este momento. 4 días después, el senador Cardoso, José Pedro Cardoso, en la Cámara de Senadores, le rindió homenaje con un breve discurso. Después Conteris se va para Estados Unidos, donde se convierte en un profesor de universidades norteamericanas, hasta que en un retorno casual, no bien meditado, creo yo, y del que no tengo todos los detalles, decide retornar por un tiempo a Montevideo, año 75, y allí es detectada su presencia y apresado de una manera propia de película, ¿no? Porque ya estaba en el avión que lo iba a llevar de retorno a Estados Unidos cuando suben al mismo exigiendo su presencia. Él no dice nada, queda ahí sentado, pero
terminan reconociéndolo y lo detienen ya ahí cuando el avión estaba a punto de despegar, ¿no? Y esto le va a valer largos años en el penal de libertad, desde el año 76 hasta el año 85. Y Conteri fue entonces un escritor, como Rosenkopf, un escritor consagrado que llega al penal de libertad, un lugar donde la lectura era indispensable, donde la lectura permitió en muchos aspectos sobrevivir, enriquecer, y donde la presencia de un escritor siempre era bien recibida. El penal también te poseía una biblioteca fantástica de miles de ejemplares y con la cual, sin quererlo, tuve ocasión de establecer la primera charla con Ibar, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando lo trajeron al primer piso, lo ubicaron en una celda cercana a la mía, con Platero Roballo, dirigente gremial de Adión. Los dos estaban en una misma celda. Y la casualidad hizo que esa mañana me tocara a mí y a otro compañero repartir el desayuno. Así que íbamos con un carro y un enorme tacho lleno de café con leche, celda por celda, o de lo que se decía que era café con leche. Y al llegar ahí a esa celda y abrirse la ventanilla, veo a Iber entonces, y por halagarlo un poco, por romper el hielo, le digo que hacía unos días había terminado de leer Virginia en flashback. Entonces él quedó sorprendido. Me miró fijo y dice, ¿pero cómo? ¿Y ese libro está aquí dentro? Y digo, sí, está en biblioteca. Y quedó extasiado, ¿no? Porque claro, es una cosa única. El escritor que se encuentra con que uno de sus libros está en la cárcel donde él está preso. El libro nunca había sido censurado, porque la censura era una cosa totalmente incoherente, caótica. Se podía censurar a Victor Hugo, a Marcel Proust, lógicamente se censura a Benedetti, a Spínola, pero nadie sabía de Conteri, aun cuando lo habían estado buscando, siguiendo, lo habían detenido, sus libros permanecían en la biblioteca. Era una cosa propia del mundo surrealista que había en el penal de libertad. Entonces él queda impactado con eso y en determinado momento yo veo que tiene una hoja tamaño oficio, repleta de versos, un larguísimo poema, que con el tiempo vine a saber que era una versión propia de la Dolonía, uno de los cantos de la Ilíada, que él había reconstruido en un calabozo para poder mantener activa su memoria y para de alguna manera interactuar con el texto, y que conservaba allí en esos días. Así fue como conocí a Iber Conteri, o mejor dicho, lo reencontré después de aquellas clases en la Facultad de Derecho. Y de todos modos mi relación con él en la cárcel es escasa. Trabajó un tiempo en biblioteca. Recuerdo que salía con un tablero de ajedrez al largo recreo del quinto piso. Largo, vamos a decir largo con respecto a los demás pisos, ¿no? Si los demás pisos tenían 45 minutos, capaz que en el quinto era 1 hora y media.
sé que era un magnífico jugador de tenis. Y como dije hoy, fue también un estudioso del jazz, y entonces había rodeando el edificio mismo del penal una red de parlantes donde se podían emitir algunos programas musicales. Había uno dirigido al tango, otro dirigido a la música clásica y uno en particular al jazz. Y tenían la característica esos programas que no solo se irradiaba música, sino que además se la explicaba y se decía todo, digamos, lo que serían los créditos, ¿verdad? Toda la ficha técnica de cada composición, la presencia de cada instrumento, etcétera, etcétera. Entonces era aquello, no solo escuchar música, sino también aprender sobre ese arte. Conteris se desempeñaba allí entonces en esas audiciones de jazz, pero sobre todo Conteris nunca dejó de escribir estando preso, y esto es lo que me resulta más singular. Por supuesto que lo que escribió lo publicó después, y en muchos reportajes él dijo que la única literatura posible en un medio como el Penal de Libertad era la literatura de evasión. Esto lo repitió en varias entrevistas, y yo quisiera explicar que no es evasión en el sentido de entretenimiento, de divertimento, sino evasión en el sentido de una fuga mental de la realidad que en la cárcel se vivía cotidianamente, como lo era la mayoría de las cosas que se escribían. El Penal de Libertad fue un gran taller de lectura, y yo creo también que, aunque sea solo para unos pocos, fue también un gran taller de escritura. Conteris escribe en el Penal de Libertad una novela policial que se llama 10% de tu vida, que además de ser una magnífica novela, yo creo que puede considerarse como el arranque profesional de la novela policial en la literatura uruguaya. Antes de esta novela, en los años 60 y 60 sobre todo, en Uruguay, existía un outsider que escribía novelas policiales, Federici, pero la novela policial era una cosa rara, nadie se dedicaba a ella. Se pensaba que no era posible adaptarla a nuestra vida, nuestra sociedad subdesarrollada, y no tenía seguidores. Conteris escribe 10% de tu vida en base a su prodigiosa lectura de novelas policiales que estaban todas en la biblioteca del Penal. Se lee a Raymond Chandler, se lee a Dashiell Hammett, a James McCain, a Horace McCoy, a Ross MacDonald, una enormidad de autores de la mejor novela negra policial norteamericana, con la cual disfrutaba intensamente, y decide escribir un libro siguiendo la obra de Raymond Chandler, en la que aparecía el propio autor en la novela, junto a su personaje, el detective Philip Marlowe. Es decir, en la misma novela aparecían Philip Marlowe y su autor, Raymond Chandler, en una intriga que se desarrollaba en la ciudad de Los Ángeles. Alguna vez, muchos años después, le pregunté a Conteris si había estado en Los Ángeles. Me dijo que no, nunca había estado. ¿Cómo fue posible escribir esa novela? Bueno, su prodigiosa lectura hacía que tomara de las obras de Raymond Chandler cruces de esquinas, paisajes mínimos de la ciudad, hasta matrículas de autos, para insertarlas en su obra y presentar Los Ángeles. Era el Los Ángeles de Raymond Chandler, ¿no? Quizá
difiera enormemente de lo que debe ser la ciudad de Los Ángeles hoy o de lo que pudo haber sido en algún momento. Era la ciudad de Los Ángeles según Raymond Chandler, pero allí estaba metida.